Hola, hoy nos metemos de lleno en unos textos fascinantes del libro de Números. Es como si abriéramos el cuaderno de bitácora de todo un pueblo, ¿no? Recién salidos de Egipto, intentando organizarse, sobrevivir en pleno desierto. Tenemos censos, leyes, cómo montar el campamento. Vamos, un manual de operaciones para una nación en movimiento. Exacto. Y es que estos textos del segundo año después del Éxodo nos dan una visión, única de cómo los antiguos israelitas intentaban montar su comunidad, su ejército, su relación con Dios, ¿no? En un momento súper vulnerable y de cambio total. Vamos a ver esa organización tan meticulosa, pero ojo, también las tensiones, las quejas y algunas leyes que hoy nos pueden parecer, pues, bastante chocantes. Vale, pues nuestra misión hoy es sacar las claves de esa estructura social, religiosa, entender los líos que surgieron y quizá encontrar detalles que nos hagan ver este texto tan antiguo de otra forma. Empezamos a desliar esto. Bien, a ver, lo primero que salta a la vista es el desafío logístico. ¿Cómo organizas a cientos de miles de personas que se mueven por el desierto? La respuesta que da el texto es inmediata, con un censo. Moisés y Aarón reciben la orden directa de contar a todos los varones. Mayores de 20 años, aptos para la guerra, dice. La precisión es notable. Te dicen hasta el día exacto, el primero del segundo mes del segundo año después de salir de Egipto. Y no lo hacen solos, se apoyan en líderes de cada tribu. Elisur por Rubén, Naasón por Judá, están ahí los nombres. Es que este censo es mucho más que contar gente, ¿sabes? Establece una estructura súper jerárquica. Tribus, clanes, familias. El objetivo, así de primeras, es militar, claro, formar un ejército coordinado, pero también pone las bases de toda la organización social. Y la cifra que sale, más de 600.000 hombres, es impactante. Te habla de la escala del problema, vamos. Y los recuentos por tribu, que si Judá la más numerosa, pues ya sugieren ciertas dinámicas de poder internas, ¿no? Pero, espera, en medio de esa organización tan militar hay una tribu que se queda fuera, Leví. Parece que su papel era totalmente diferente, ¿no? Como un cuerpo aparte, sagrado. ¿Qué hacían ellos exactamente? Sí, su papel era, central y totalmente distinto. Los levitas son consagrados por Dios al servicio del santuario, de la tienda de reunión, que era como el centro de culto portátil. Su tarea era esa: transportarla, cuidarla, montarla, desmontarla. Eran, pues, los ministros y los guardianes de ese espacio sagrado. Y el texto es tajante, ¿eh? Ningún laico podía acercarse, así como así, bajo pena de muerte. Fueron elegidos, dice, en lugar de los primogénitos que Dios había como reclamado para sí después de la Pascua. Por eso se les censa de otra manera, primero a todos los varones desde un mes de edad, que eran unos 22.000, y luego específicamente los que estaban en edad de servicio activo en el santuario, entre 30 y 50 años, que eran unos 8.580. Entendido. O sea que tenían una función muy específica. Y esa centralidad de lo sagrado se ve también en cómo organizaban el campamento. No sería un campamento cualquiera, ¿verdad? Tenía una estructura definida alrededor de la tienda. Sí, efectivamente. Muchas tribus del antiguo campamento organizaban la tienda de modo que ésta se encontrase justo en la zona central. Correcto. Y esa estructura no era solo práctica, era profundamente simbólica. Era como teología hecha espacio, ¿sabes? La tienda de reunión en el centro absoluto, a su alrededor el primer anillo, los propios levitas, divididos por clanes familiares, cada uno con sus tareas y su sitio asignado. Gersonitas al oeste, coatitas al sur, meraritas al norte. Y en el sitio de honor, al este, justo delante de la entrada, Moisés, Aarón y los sacerdotes. Y más afuera, las 12 tribus, acampadas por grupos de 3, mirando hacia el centro, cada una con su estandarte. Por ejemplo, al este, el grupo liderado por Judá, al sur, el de Rubén, y así. Esta disposición tan constante reforzaba la idea de que toda su vida giraba en torno a la presencia de Dios en medio de ellos. Incluso al marchar, el orden estaba fijado, con los levitas y el tabernáculo en el medio. Impone, ¿eh? Pensar en ese orden tan estricto. Pero claro, una cosa es el plano, la teoría, y otra la realidad del día a día. Los textos son muy honestos, me parece, al mostrar que mantener la disciplina y el ánimo con tanta gente y en esas condiciones tan duras, pues era complicado. Surgen las quejas, y parece que un montón. Las quejas son un tema súper recurrente y a menudo con consecuencias bastante serias.
Reflejan esa tensión constante entre depender de lo que Dios les daba y la memoria, a veces idealizada, del pasado o los deseos del momento. La gente echa de menos la variedad de comida de Egipto, el pescado, los pepinos, los ajos, y se lamentan del maná que les parece aburrido. En un sitio, Taberá, una queja provoca un fuego divino que quema parte del campamento. En otro, Kibrot Hatabá, que significa tumbas de la gula, su llanto desesperado por carne recibe respuesta, codornices a montones. Pero luego viene una plaga por su avidez. Esto desgasta a Moisés una barbaridad. Sí es famosa esa queja de Moisés a Dios, ¿no? Sintiéndose totalmente desbordado. ¿Acaso yo concebía todo este pueblo? Algo así dice. Se siente como una niñera superada. Exacto. Y la respuesta de Dios es interesante. No le quita la carga, pero bueno, se la aligera un poco. Elige a 70 ancianos para compartir la responsabilidad y les da parte del espíritu profético de Moisés. Y es curioso porque cuando dos de ellos, Eldad y Medad, se ponen a profetizar en el campamento sin haber ido a la tienda, Moisés defiende que lo hagan en contra de los celos de Josué. Muestra una cierta apertura, quizá. Pero sí, la tensión líder-pueblo es muy clara. Y esa tensión no se queda solo en el pueblo llano. Llega hasta el círculo más cercano de Moisés, sus propios hermanos. Miriam y Aarón le critican. Ponen en duda su liderazgo exclusivo y hasta le sacan el tema de su esposa Cusita. Ese es un desafío directo, a la autoridad que venía de Dios, y la respuesta divina es inmediata y muy personal. Dios los convoca a los tres y marca una diferencia muy clara. Con Moisés habla cara a cara, directamente, sin enigmas, no como con otros profetas. La reprimenda es dura y Miriam acaba con una afección en la piel, lepra, dice el texto, como castigo temporal. Esto muestra lo frágil que podía ser la autoridad, incluso la que tenía respaldo divino, y cómo los celos, las luchas de poder, pues estaban ahí, a todos los niveles. Y en medio de toda esta necesidad de orden, de pureza, de gestionar conflictos, aparecen leyes muy particulares. Una que siempre llama la atención es la ley sobre los celos. ¿Puedes explicarnos un poco en qué consistía? Porque suena un ritual muy antiguo, ¿no? Sí, es un procedimiento ritual muy detallado para casos en que un marido sospechaba que su mujer le había sido infiel, pero no tenía pruebas. Refleja preocupaciones muy profundas de esa sociedad sobre la pureza del linaje, la descendencia, la autoridad del marido. A ver, implicaba llevar a la mujer ante el sacerdote con una ofrenda muy específica. Harina de cebada, sin aceite ni incienso. Una ofrenda memorial para señalar un pecado, la llama. El núcleo era la prueba de las aguas amargas de la maldición. Era agua sagrada mezclada con polvo del suelo del santuario. El sacerdote escribía unas maldiciones, las lavaba con esa agua y la mujer, bajo juramento, tenía que beberla. Se creía que si era culpable sufriría efectos físicos visibles, el vientre hinchado, infertilidad. Si era inocente, pues no le pasaba nada y se consideraba fértil. Hombre, visto desde hoy, es un ritual bastante chocante. Por ser unilateral, el marido quedaba exento de culpa y por poner toda la carga de la prueba de forma casi mágica sobre la mujer. Es duro. Ciertamente, sí. Otra figura que se regula ahí es la del nazareo. Personas que, voluntariamente, hacían un voto de consagración especial a Dios. ¿Qué implicaba exactamente este voto? El nazareato era una forma de devoción personal, como más intensa, ¿no? Y temporal. Y lo interesante es que estaba abierta tanto a hombres como a mujeres. Implicaba 3 restricciones principales. Abstinencia total de cualquier producto de la vid, ni vino, ni vinagre, ni uvas frescas o secas, nada. No cortarse el pelo durante todo el tiempo del voto, el pelo largo era la señal visible de su consagración. Y evitar cualquier contacto con cadáveres, incluso de familiares muy cercanos, para mantener la pureza ritual. El texto detalla qué hacer cuando se cumplía el voto, ofrendas, raparse el pelo y quemarlo, o si se rompía sin querer, había que purificarse y empezar de nuevo. Era, pues, una vía para que la gente expresara una dedicación especial a Dios, más allá de lo normal. Esta dedicación personal contrasta mucho con lo que pasa después, en uno de los episodios más cruciales y, la verdad, trágicos del libro, cuando envían a los 12 espías a explorar Canaán, la tierra prometida.
Uf, sí. Ese es un punto de inflexión dramático. Van 12 líderes, uno por tribu, a reconocer la tierra. Vuelven confirmando que es fértil, sí, la famosa imagen del racimo de uvas gigante que traen, pero 10 de ellos se centran solo en los peligros, que si la gente es fuerte, las ciudades amuralladas, que si hay gigantes. Su informe mete el pánico en el cuerpo de la gente. No podemos atacarles, son más fuertes que nosotros, a su lado parecíamos langostas. Es un informe basado totalmente en el miedo y en la falta de fe en la promesa de Dios. Solo dos, Caleb y Josué, dan otra visión, ¿no? Basada en la confianza. Subamos a conquistarla. El Señor está con nosotros. No les tengan miedo. Pero la reacción del pueblo es terrible. La comunidad entra en pánico total. Lloran, se lamentan, dicen que mejor volver a Egipto, se rebelan abiertamente contra Moisés y Aarón, amenazan con apedrear a Caleb y Josué. Entonces interviene Dios, claro, expresa su hartazgo ya con tanta incredulidad y amenaza con destruir al pueblo entero. Y ahí intercede Moisés. Y es interesante, porque no apela tanto a la misericordia como a la reputación de Dios ante las otras naciones. Es una intersección bastante audaz. Y esa intersección consigue el perdón, pero no evita el castigo, ¿verdad? Aquí viene la sentencia que marca a toda esa generación. Correcto. Dios perdona, pero dicta la consecuencia directa. La generación adulta que salió de Egipto, la que murmuró, la que desconfió, los mayores de 20 años, no va a entrar en la tierra prometida. Su castigo será vagar 40 años por el desierto, un año por cada día que estuvieron los espías explorando, hasta que todos mueran allí. Solo sus hijos, la nueva generación que se cría en el desierto, junto con Caleb y Josué, solo ellos heredarán la promesa. Y los 10 espías que dieron el mal informe mueren de una plaga casi al instante como señal. Es una lección brutal sobre las consecuencias de no tener fe y de la desobediencia. Un giro trágico, sí. Condena a toda una generación. Y la cosa no se calma ahí, ¿eh? Más adelante vemos otra rebelión importante, la de Coré, Datán y Abirán. Parece que los desafíos a la autoridad eran, bueno, constantes. Así es. Esta rebelión tiene como dos patas. Por un lado, Coré, que era un levita importante, cuestiona el monopolio del sacerdocio que tenían Aarón y sus hijos. Argumenta que toda la comunidad es santa, o sea, ¿por qué solo ellos? Y por otro lado, Datán y Abirán, que eran de la tribu de Rubén, se suman a la queja acusando a Moisés de tiranía y de haberles fallado, de no haberles llevado a la tierra prometida. Es una mezcla de reivindicación religiosa y política. La respuesta divina es, de nuevo, espectacular y terrible. La tierra literalmente se abre y se traga a Datán, a Abirán y a sus familias. Y un fuego consume a Coré y a los 250 seguidores que se atrevieron a ofrecer incienso como si fueran sacerdotes. Es una reafirmación, vamos, contundente de la estructura de autoridad que Dios había establecido. Visto todo esto, la generación adulta condenada a morir en el desierto, las rebeliones aplastadas así, incluso el propio Moisés y Aarón, que luego son castigados sin entrar en la tierra por otro incidente en Meribá, surge la pregunta: ¿cómo se asegura la continuidad? ¿Quién va a guiar a la nueva generación cuando falten ellos? Esa es justo la preocupación de Moisés. Sabiendo que su final está cerca, le pide a Dios un sucesor, para que el pueblo no quede como rebaño sin pastor, dice. Y Dios elige a Josué, del que dice que es un hombre en quien mora el Espíritu. Entonces se realiza una ceremonia pública, formal. Moisés le impone las manos a Josué, delante del nuevo sacerdote Eleazar y de toda la comunidad, transfiriéndole parte de su autoridad y designándolo como el futuro líder para la conquista. Se establece así un mecanismo de sucesión, ¿no?, para garantizar que el proyecto siga adelante. Nuevo recorrido por números, ¿eh? Ha sido intenso. Hemos visto ese esfuerzo por crear orden, estructura, casi desde la nada. Censos, campamentos militares, leyes súper detalladas para la vida diaria, para el culto. Pero también hemos palpado la fragilidad de todo ese orden. Las quejas, la nostalgia de Egipto, las rebeliones, el miedo al futuro. Es el retrato de una comunidad forjándose, bueno, en condiciones extremas. Sí, yo creo que lo más potente es precisamente esa tensión constante entre el ideal de un orden divino, de una estructura perfecta, y la realidad humana, con sus miedos, sus deseos, sus ambiciones, su fe que va y viene. Los textos no ocultan los fracasos, ni las murmuraciones, ni siquiera las de los propios líderes.
Muestran un pueblo en un diálogo continuo, a veces muy conflictivo, con su Dios y con su liderazgo, aprendiendo, muchas veces a base de palos, las reglas de esa relación mientras avanzan hacia un futuro que en ese momento era totalmente incierto. Y nos deja pensando, con este nivel de detalle en las reglas, no. Desde cómo acampar hasta cómo gestionar los celos o qué ofrendas hacer cada día. ¿Dónde quedaba el margen para la interpretación personal? ¿Para la iniciativa individual o para adaptarse a lo que surgiera dentro de esa estructura tan definida y ordenada desde arriba? Es una pregunta interesante, creo yo, sobre el equilibrio entre la estructura necesaria y la libertad individual en la formación de una comunidad. Quizás algo para seguir dándole vueltas. Hasta la próxima.